nosotros para poder cerrar adecuadamente el año escolar. No sabemos nosotros con total plenitud de que al finalizar el año escolar surgen muchas actividades que nosotros muchas veces queremos cubrir, queremos hacer, ¿no? Y que en cierta forma nos abrumamos de tantas actividades, ¿no? Que no sabemos finalmente cómo abordarlo o cómo llevarlo con nuestros estudiantes. Vamos a ver entonces hoy algunas actividades de cierre de la sesión de clase sobre todo, que resultan importantes y trascendentales para lo que nosotros buscamos lograr, ¿no? Con los chicos, de acuerdo a los objetivos que tenemos planteados. Por esa razón, no, primero los acuerdos de convivencia. Tenemos a Yolanda, Saray, Jordi y Mirta. Si quisiera pedirles mucho la participación activa, ¿no? De acuerdo a las preguntas que se estén realizando, ¿no? Sobre todo, ya que somos pocos, el poder utilizar con mayor frecuencia el micrófono, ¿no? Y de esta manera poder conocer también nuestros puntos de vista, la forma de pensar que nosotros tenemos. También el poder optimizar el uso del tiempo, ya para poder acabar exactamente a la hora que está planificada esta reunión que tenemos y cumplir con las actividades académicas que resulta también importante, sobre todo, ¿no? En las preguntas que para hoy se van a dejar y que resulta de suma importancia, ¿no? El poder trabajar con todos, ¿no? Y de esa manera poder conocer aún mucho más. Entonces, de acuerdo a eso, yo quiero darles un anuncio, así rapidito, ¿no? Vamos a elaborar un anuncio vendiendo algún objeto, ¿no? Una cosa que tengas tú en este momento al lado, lo cual implica sí o sí de que vas a tener que encender tu cámara, ¿ok? Y quisiera que ustedes voluntariamente lo vayan viendo, ¿no? Considera tu lenguaje verbal, tu lenguaje no verbal y capacidad de convencimiento y argumentación. Luego, ¿no? Tus compañeros, a través de un emoticón, de una reacción, señalarán si desean o no comprar el producto que tú estás ofreciendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a ese anuncio, quisiera saber si es que ustedes entienden justamente lo que les estoy mencionando. En este momento, se comprende la indicación, se comprende lo que les estoy mencionando. Me pueden dar una reacción que se entienda justo cómo se va a desarrollar esta primera actividad. No te preocupes, Valentina, recién estamos comenzando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Jordi, Yolanda, Saray, Mirta y Valentina, vamos a pensar justamente, o vamos a elegir ese artículo que tengo al lado, ¿no? Y lo van a vender, ¿no? Ustedes van a ser los encargados de vender ese artículo. Pueden agregarle, ya pueden agregarle un valor, o sea, pueden añadir dentro de eso, de su explicación, un valor añadido, un valor agregado al producto que ustedes tienen para que finalmente quienes estén acá quieran comprar ese producto. ¿Está bien? Entonces, vamos a darnos un minuto, ¿sí? Solamente para ir pensando y encontrando ese producto. Vamos a darnos un minuto para poder ofrecerlo a cada uno. Vamos a ver el tiempo. Bien, entonces estamos ya acabando el tiempo, profesores. Nos quedan solamente unos segundos. Claro, por supuesto, yo voy a comenzar, sí, yo voy a comenzar en este momento y ya estamos miren, profesores, yo comienzo. Yo en esta oportunidad les voy a presentar la agenda, ¿sí? La agenda Blog 5000. A ver, no sé si se observa, ahí se observa mejor. Esta agenda de color verde, ¿sí? Sirve para que ustedes puedan anotar todo lo que ocurre en el aula como un anecdotario, como un registro auxiliar para ustedes y con sus estudiantes. Les puede servir para registrar cualquier anotación importante en clase, en las capacitaciones, dentro del colegio, ¿no? Porque las hojas que ustedes van a encontrar dentro de esta agenda no se acaban nunca.
¿sí? Por más que ustedes escriban y escriban y escriban, va a ser como si estuvieran solamente usando las primeras hojas de su agenda. Por lo cual, ¿no? O mejor dicho, además con su color verde, verde, no se observa. Ahora voy a quitar el filtro para que puedan observar bien mi agenda, ¿sí? Para que todos puedan, a ver, cambiar, a ver, aplicar efectos visuales, sin efectos visuales, y luego pongo el efecto. A ver, vamos a ver el fondo. Sin efectos. ¿Sí? Ya, listo. Ahí creo que se observa, ¿no? Listo, acá tengo mi agenda, ¿no? Entonces, esta agenda color verde les puede servir porque les va a servir mucho, ¿no? Les puede servir, les va a servir, como ustedes no se pueden imaginar, de tal manera que pueden anotar, escribir, no pueden, todo lo que ustedes quieran y siempre va a aparecer como si estuviesen en la primera hoja. Compren su agenda, ¿no? Donde pueden anotar todo lo que ustedes desean con sus estudiantes. Tienen hojas inacabables, pueden hacerlo con lápiz, lapicero, plumón, y las hojas siempre le van a durar y jamás se van a romper. Cómprenla ya. Entonces, ¿quiénes se animan a comprar esta agenda que yo en este momento les estoy ofreciendo? ¿Alguno de ustedes se anima? ¿Le gustaría justamente por delivery, si aceptan ahorita comprar esta agenda, el delivery indistintamente del lugar del Perú donde ustedes se encuentren es gratis? ¿Se anima? ¿Alguno se anima por ahí? Que me da una reacción, aunque sea, díganme, denme un like o un dislike para ver si se animan a comprar. Si no, como vendedor, ya, gracias Valentina, gracias Jordi. Dos me compran la agenda. Ok, gracias Yolanda. Ahora vamos a ustedes. Yo ya vendí mi agenda. Ahora quisiera que ustedes puedan vender el producto que tienen al lado. Pero es importante, repito, de que enciendan sus cámaras para poder observar qué es lo que ustedes están vendiendo y saber si es que queremos o no comprar lo que ustedes ofrecen. ¿De acuerdo? ¿Quién se anima? Voluntariamente. Por ahí, algunos se anima. ¿Quién quiere hacer de vendedor en este momento? Bien, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. A ver, Buenas repito. tardes. Buenas tardes, profesor. Ay, disculpa. No te ¿Me ven? preocupes. Claro, que te observamos. Ya. Bueno, cualquier producto, por eso le pregunté si era cualquier producto. Bueno, puede ser esto, ¿ya? No lo voy a poner a marca. Ya, bueno. Queridos públicos, yo tengo acá la cremita humectante y de esta manera, no sé, quiero resaltar las bondades que tiene esta cremita. Es hidratante, fácil también de poder limpiar el rostro sin necesidad de tener pues un frasco grande o un pote grande. Es accesible a la cartera, su precio es bastante barato, se puede decir unos 3 soles, y cualquiera lo puede tener en el bolsillo. Y la recomiendo porque mi cutis está bien hidratado y me siento cada día más joven. Ok, muy bien, ¿Alguien me Yolanda. compra, por favor? Si es Por para favor. cuidar el rostro, yo sí le doy el like, ¿no? Ya con la edad uno va notando los cambios que va teniendo. Ok, muchísimas gracias, Yolanda. Yo lo compro, ¿sí? Jordi también lo compra. Bien, ¿quién más se Gracias, anima? Valentina, gracias. creo que quiere vender por ahí a través de un video. Sarai, ¿estás por ahí? Valentina, te toca a ti. A ver, ¿qué nos dices tú, Valentina? Hola, buenas tardes. No, esto es un anuncio, pero como los que tú ves en TikTok, que de repente te están vendiendo algo, pero no tienes el producto. O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Ya, ok, perfecto. Es como que estás pidiendo el producto, viene en importación, viene de China, una cosa así. Todavía no ha llegado, pero estoy dando a conocer el producto para que la gente vea si En- le interesa. Entonces empiezo a ver las en- reacciones, ¿sabes? ok, voy a dejar de compartir para que tú compartas, ¿ok? No, Listo. no, no tengo el Ofrece. video, no tengo el video porque no me da tiempo de hacerlo, pues es nada más estoy diciendo eso, pero en este caso, o sea, yo sí tengo la presentación, ¿cómo te digo? Puedo hablarla, decirla, pero no tengo la presentación, a eso voy. A ver, ya, vamos a escuchar tus habilidades verbales, ya no importa. A ver si exige solamente con vos nos puedes animar a comprar. ¿Está bien? Ya, según lo que estaba viendo, bueno, ya he hecho antes algo parecido por una clase que tuve, pero me olvidé, y que los anuncios tienen que ser,
tienen que tener un público, tienen que ser claros y precisos y además mostrar los beneficios y así como darle un precio, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, se trata de un producto para aquellos que tienen mascotas, ¿ok? Es un collar ultrasónico que tiene una tecnología de punta y es nuevo, que evita que los perros, y en este caso principalmente las mascotas perros, tengan pulgas y garrapatas, ácaros y cualquier otro parásito externo, ¿no? Sí, y la cualidad importante de esto es que es recargable, además de eso evitas darle una pipeta al perro que afecta al hígado por esto, a largo tiempo, ¿no? Y por el precio, por ahora, como está en oferta, se deja en 50 soles y también lo podemos llevar hasta su casa con un delivery gratis, porque es promocional. Ok, Valentina, muchísimas Algo gracias. así es la idea. Eso es para todos los que quieran tener o los que tienen mascotas, ¿no? Para que puedan cuidar a sus mascotitas, ¿no? Con respecto este, a, a las pulgas, ¿no? A estos que sirven justamente estos aparatos. Yo les comento de que este tipo de dinámica nos ayuda mucho con nuestros estudiantes, ¿no? Para poder conocer en ellos otras habilidades que puedan, que tengan y que han desarrollado y que en muchos casos nosotros no conocemos. A veces nos enfocamos tanto y tanto en nuestra área, en los contenidos que esta área desarrolla, que nos olvidamos en ver qué otras habilidades pueden tener ellos y que también nos pueden servir para que puedan trabajar, para que puedan realizar, para que puedan relacionarse, ¿no? Con su realidad, ¿no? Y que necesariamente necesitan ellos seguir desarrollando cada vez más. ¿Ok? Úsenla con sus estudiantes, ¿no? Y van a ver justamente lo fructífero que puede ser en ese momento con ellos. Asimismo, profesores, quisiera hacer dos preguntas, ¿no? Pueden estar en esta oportunidad, no todos los que están acá, responderme tanto por chat o responderme por el audio, ¿no? Cualquier forma vale, pero sí o sí tenemos que responder las dos preguntas, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por cierre de aprendizajes y qué entienden asimismo o qué saben ustedes sobre la metacognición? ¿Sí? Vamos a darnos un minuto para responder por el chat o por el micro, sí, pero vayamos pensando en nuestras respuestas para poder justamente luego compartirla. Bien, profesores, entonces vamos a ir escribiendo nuestras respuestas para poder leer. Valentina, Yolanda, Saray, Jordi, Mirta. Escribamos, por favor, nuestras respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué entienden, qué entiendes por cierre de aprendizajes y qué es la metacognición? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me responden ustedes, profesores? ¿O quieren activar su micro tal vez para poder compartir? Listo, Yolanda, te escuchamos. Yolanda, Sí, sí, sino que estaba arreglando un rato mi audio. Ya, un ratito, un ratito. Ya. claro. La metacognición es la capacidad de ser consciente de los procesos de pensamiento y de cómo se aprenden las cosas. Ok, muchísimas gracias. Capacidad
¿no? Que tenemos de ser conscientes de los procesos de cómo se aprenden las cosas. Y con respecto a las actividades de cierre de aprendizaje, Yolanda, ¿tienes alguna idea? Bueno, no soy docente, pero me imagino por el concepto, puede ser Ujú, algo que ha culminado, más que todo los bimestres del año puede ser, ujú. las unidades de aprendizajes, el cierre bueno, eso es lo que me viene a la mente. Ok, muchísimas gracias. Valentina, por ejemplo, nos dice, ¿no? El cierre de aprendizajes es el proceso en el cual se da por terminada una actividad, ¿no? Donde se aplica diferentes estrategias, entre ellas la metacognición. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Qué me dices tú, Jordi? ¿Qué entiendes tú por cierre de aprendizajes y la metacognición? Jordi escribe, creo que la metacognición tiene que ver con resultados a los alumnos, ¿no? Y que llegan a través de los aprendizajes. Ok. Y Jordi, y la primera pregunta, ¿tienes alguna idea con respecto a eso? Valentina, Jordi, todavía. Ok, entonces, para ir conociendo un poco más, voy a ir avanzando justamente con mis presentaciones y quisiera que ustedes observen lo siguiente. No, el día de hoy primero vamos a conocer actividades para el cierre de aprendizajes y para eso es importante poder ver y tratar sobre la metacognición, la evaluación de cierre y las técnicas de cierre de clases que todos los maestros debemos utilizar, ¿sí? O por lo menos que podríamos utilizar de tal manera de que de esta forma podemos asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, con ello, no, por ejemplo, veamos, la metacognición es, ¿no? Y estrategias de aprendizaje. ¿Qué es la metacognición? Relacionemos justamente con lo que nosotros hemos estado respondiendo. La metacognición es la capacidad de reflexionar, comprender y autorregular y regular nuestro propio aprendizaje. Por ende, ¿no? La metacognición, ¿no? Al ser constante, al fomentar la autorregulación, no busca justamente la mejora y la ampliación de conocimientos que tiene una persona. Si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a reflexionar en el trabajo que tenemos sobre cada una de las actividades que hemos estado realizando, sobre cómo hemos logrado las tareas que nos van dejando, podemos ir reforzando de mejor manera, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ese entonces. Asimismo, con respecto al aprendizaje autorregulado, ¿no? Fomenta la proactividad y conciencias y fortalezas y limitaciones, por lo cual, a través de los procesos que voy viviendo, puedo darme cuenta qué fue lo que logré, ¿no? Cuáles fueron los aportes positivos que pude dar durante la clase, qué es lo que me falta todavía mejorar, ¿no? Y qué tan lejos puedo estar yo de todo esto o de las metas u objetivos que están planteados y que todavía necesito estar trabajando, ¿no? Como estudiante, como persona, como alguien o como maestro, definitivamente. Asimismo, está guiado la metacognición por objetivos personalmente significativos. Y en este caso, si hablamos de una sesión de clase, están guiados, ¿no? Justamente para, ¿no? Los objetivos exclusivamente de la clase. La retroalimentación es beneficiosa para estudiantes y también para el profesor, porque mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de la metacognición, el profesor puede autoevaluarse y conocer qué tanto de lo que él ha impartido les sirve justamente a sus estudiantes y les va a permitir conocer, llegar o cerrar las brechas de aprendizaje que se han encontrado. En el caso del estudiante, le va a permitir, ¿no? Saber también cuáles son todos los logros que ha tenido y los puntos de mejoras específicos para poder lograrlos. Asimismo, fomenta la reflexión y la ampliación del repertorio, ¿no? Me refiero al repertorio de conocimientos, al repertorio de habilidades que puede tener tanto profesor como estudiante. Asimismo, fomenta la relación entre metacognición y motivación. ¿Por qué? Porque justamente al llevar la metacognición, ¿no? Y al influir sobre el aprendizaje de una persona, y al nosotros mismos poder conocer cuáles son los logros que vamos teniendo, motiva, ¿no?
Puedo, a partir de mi propia reflexión, reconocer también qué es lo que no he logrado, qué es lo que me falta lograr. Y de esta forma, controlar procesos cognitivos vinculados justamente a la motivación. Asimismo, construye roles en establecer metas y planificar estrategias por parte del estudiante y también del profesor. Las metas de aprendizaje que tiene cada uno de nosotros, de los que estudiamos, y las metas de enseñanza que tiene cada uno de los docentes. Y asimismo, a través de la metacognición, se supervisa, ¿no?, el progreso y el aprendizaje de cada uno. Ahora, el bloque de la retroalimentación positiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que fomenta la retroalimentación positiva? Justamente experiencias positivas, la comprensión profunda, ¿no? También aumenta la motivación, el ciclo continuo de mejora y el compromiso de los resultados de aprendizaje. Y por último, la motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Para alimentar la fijación de objetivos y la planificación, ¿no? Para futuras actividades que nos pueden permitir también la mejora de nuestros estudiantes. Con respecto a la metacognición, profesores, existe una escalera, ¿no? Que muchos lo plantean como una estrategia positiva para realizarla con cuando estamos en clase o cuando ya estamos cerrando clase. Y es que justamente la escalera de la metacognición ese es el proceso por el cual nosotros somos conscientes de nuestro propio aprendizaje. Como se lo dije hace un momento, puedo ser consciente, puedo preguntar sobre qué tanto he aprendido y qué es lo que me falta por lograr. A través de la metacognición, identifico habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a las distintas situaciones que se nos presentan en la vida. En otras palabras, la metacognición no solamente se ve en clase, sino que también se ve con respecto a las cosas diarias que hacemos nosotros. Por ejemplo, si ustedes se transportan en un transporte público y todos los días, saliendo, por ejemplo, a las 7 de la mañana, llegan a las 8, llegan a las 8:30, lo cual siempre es tarde, por decirlo así. Entonces, me lleva a mí a realizar un proceso de metacognitivo en relación a lo que yo estoy haciendo y preguntarnos el por qué. Si siempre salgo a la misma hora, ¿no? Sigo llegando también a la misma hora. Si yo no cambio la situación que está ocurriendo a través de este proceso metacognitivo, definitivamente ese no está siendo eficaz. Por lo cual, yo a través de esta reflexión debo reconocer qué es lo que debería mejorar, cuáles son los puntos débiles que encuentro por el cual nunca llego temprano al lugar de trabajo. Entonces ya no esperaría, por ejemplo, el bus a las 7 de la mañana, sino lo esperaría un poco más temprano. Y voy midiendo progresivamente en cuál es el momento adecuado para poder salir y llegar temprano a los lugares a los cuales donde yo disponga. Y por lo cual desarrollo nuevas habilidades. Me despierto más temprano, genero nuevos hábitos, soy puntual con respecto a las horas. Veo justamente cuáles son mis limitaciones, porque haga lo que haga, siempre voy a tener que usar el transporte público y por lo tanto el transporte público tiene un horario de salida y de partida y esto me va a exigir de que este, saliendo más temprano no voy a disminuir el tiempo, pero sí voy a poder llegar mucho más temprano. Voy a poder conocer otras rutas, ¿no? Entre tantas cosas más que uno va solucionando justamente cuando este, trata de aprender algo nuevo con respecto a las cosas de la vida. A ver, por acá escucho algo. Exactamente, Yolanda. ¿Se puede decir que es un FODA? Sí, nos sirve justamente como un FODA personal para cada uno de nosotros, ¿no? Porque reconoces, ¿no? Vas justamente teniendo en cuenta todo lo que tú has ido aprendiendo y también cómo lo vas solucionando, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, la metacognición, o sea, el pensamiento que uno tiene, nos lleva justamente, es igual a la eficacia y la destreza, ¿ok? ¿Por qué? Porque si sabiendo de que siempre vamos a llegar tarde, por ejemplo, porque yo no puedo, ¿sí?
cambiar los horarios y el tiempo de demora de un bus. Si yo no soluciono este problema, no voy a poder ser eficaz. Si yo no veo de qué manera llegarte o qué otras maneras podría tener para llegar temprano, entonces no lo voy a hacer. ¿Y cómo puedo mejorar? O sea, por ejemplo, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido justamente esta nueva ruta? No para adelantarse a la planificación a futuras actividades. Si yo ya sé, por ejemplo, que a las 7 de la mañana no la hago, nunca llego temprano, entonces debo mejorar en mi hora de salida de casa. ¿Para qué me ha servido? Para llegar mucho más temprano, porque sé que la ruta es larga. ¿Qué resultado, qué me ha resultado más fácil, más difícil y más novedoso? Teniendo en cuenta el mismo contexto que les he aplicado, no me resulta más novedoso, no es que saliendo, por ejemplo, 15 minutos antes, llego media hora antes de lo que usualmente hacía. ¿Qué me resulta más difícil? Salir más temprano de casa. ¿Qué me resulta más fácil? No poder, por ejemplo, encontrar un asiento para poder sentarme. Entonces, evalúo la eficacia de la estrategia durante, antes, durante y después de las cosas que estoy haciendo. Y si veo, por ejemplo, de que saliendo 15 minutos antes llego con mucho más tiempo a mi trabajo, definitivamente de que voy a quedarme con estos resultados. ¿Cómo lo has aprendido? Es una buena pregunta, ¿no? Y justamente de acuerdo a la estrategia que uno emplea. Bueno, mi despertador va a sonar más temprano, voy a dejar las cosas listas desde el día anterior. ¿Qué he aprendido? Justamente ser consciente con el pensamiento de todo lo que has alcanzado. Si lo pasamos a un plano educativo, entonces todo esto necesita ser el estudiante para mejorar sus productos, para ver de qué manera la estrategia empleada o la técnica empleada le ha servido, ¿no? Que pueda reconocer lo fácil, lo difícil, lo novedoso, que pueda reconocer cómo lo hizo. En primer lugar, al reconocer lo que hizo, no para buscar otras formas de hacerlo, sino para potenciar ya la estrategia que tiene y una vez que la haya dominado totalmente, pueda recién buscar otras. Y finalmente que pueda evaluar, ¿no? En relación a todo lo que ha aprendido durante todo este proceso. Eso es lo que nos dice la escalera de la retroalimentación. Asimismo, ¿no? Eh, hay herramientas y modelos metacognitivos, por ejemplo, el diario de reflexión. El diario de reflexión les permite monitorear su propio progreso y tomar conciencia de tus procesos de pensamiento. Tenemos las rúbricas de autoevaluación, ¿no? Que ayuda a identificar sus fortalezas, las áreas de mejora de cada uno de los estudiantes, él mismo, ¿no? Lo que contribuye a desarrollar procesos metacognitivos y de autorregulación, por lo cual es importante que el alumno sea consciente de lo que está haciendo, que le tome la importancia a la autoevaluación. Es mucho mejor cuando una persona puede ser reflexiva y puede reconocer aquello que ha logrado y aquello que no, sí, que alguien se lo pueda decir. Yo les he dicho, y se los dije el día lunes, yo soy observador pedagógico. Y le mencionaba, ¿no? De que muchas veces cuando pregunto a los profesores, ¿qué es lo que has logrado en clase? Les cuesta mucho poder reconocer los logros. Y en varias oportunidades puedo darme cuenta que estamos tan acostumbrados a que nos digan más nuestros errores, lo que hice mal, lo que no hice de manera correcta, que solamente nos enfocamos en eso y no resaltamos las cosas que logramos. Pero en un proceso metacognitivo, en un proceso de reflexión, no tiene que ser de esa manera, porque nuestra clase no siempre, no toda, o sea, si en el caso hayan errores, no, mis clases no siempre van a ser errores. Van a haber cosas muy buenas, van a haber cosas buenas, va a haber cosas que son medianamente aceptables,
y otras que son totalmente por corregir o por quitar. Entonces, nosotros como profesores sabemos, ¿no? O como personas que enseñamos, o de acuerdo al lugar donde nos desempeñamos, no sabemos de que, o debemos saber de que el llegar a la reflexión en torno a lo que vamos aprendiendo de manera autónoma ayuda más a identificar los logros y las oportunidades de mejora. Asimismo, el entrenamiento de estrategias de aprendizaje. Aprender a identificar cuándo y cómo aplicar las estrategias en diferentes contextos. Sí. Cuándo poder saber o en qué momento aplicarlo con los estudiantes para que ellos puedan reconocer su proceso metacognitivo, o sea, el proceso que han seguido para poder aprender. Técnicas de pensamiento en voz alta. Adquirir conciencia de estrategias de pensamiento y aprender a regular su propio aprendizaje de manera más efectiva. Que lo verbalicen, que lo digan, que lo comenten. Yo aprendí de esta manera. O a mí me costó aprender esto. También el modelo de planificación, monitoreo y evaluación por parte del docente. Y permite al alumnado desarrollar habilidades de autorregulación y metacognición a lo largo del tiempo. El monitorearse, el autoevaluarse, el ver cuáles han sido los progresos que cada uno de ellos ha tenido. Y el modelo, finalmente, de autorregulación, motivación y cognición, que aprenden a identificar y a regular sus emociones relacionadas con el aprendizaje, a monitorear y a controlar los procesos de pensamiento que necesitamos asegurar durante la clase para conocer cómo nosotros hemos aprendido y qué es lo que todavía necesitamos lograr durante todo este proceso. Asimismo, profesores, ¿no? Vamos a ver unas estrategias de metacognición, ¿sí? Para eso, les voy a presentar este video, ¿sí? Denme un minutito, ahorita lo voy a compartir, y yo quiero que ustedes me aseguren si es que se escucha el audio, sobre todo eso. ¿Se escucha el audio? A ver, vamos a ver. ¿Se escucha el audio? De Wendy. Su labor es ser un guía. ¿Se escucha el audio? ¿Se escuchó? Genial, Valentina. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Entonces, voy a reiniciar el video, ¿sí? Y quiero que ustedes observen porque de acá, tomen sus anotaciones, porque de acá viene justamente una pregunta que quiero realizarle a ustedes. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. Juan es el profesor de Wendy. Su labor es ser un guía en el desarrollo integral de sus alumnos. Y para que sus enseñanzas tengan un alcance significativo, debe olvidarse de enseñar de manera tradicional. Debe proporcionar herramientas para que aprenda por sí mismo y sepa enfrentarse a cualquier situación académica o de la vida cotidiana. Si vemos a Juan como el entrenador de Wendy, sabemos que Juan conoce y puede implementar estrategias para que Wendy se desarrolle de manera integral y pueda jugar. Wendy conoce las reglas del juego por Juan, porque él es el experto. Por lo tanto, está consciente en aspectos que Wendy aún no. Pero, ¿qué pasaría si tiene que prepararse para un partido sin ayuda de su entrenador? Podría ser caótico, porque está acostumbrada a la confianza, motivación y estrategias que Juan le transmite. En la cancha, en la escuela y en la vida podrá resolver problemas y situaciones eficientemente si sabe cómo enfrentarse a ellas, cómo resolverlas y ser consciente de cómo lo logró. Hablemos de metacognición con peras y manzanas. La metacognición es el conocimiento del conocimiento. Sí, es la capacidad de ser conscientes de la manera en que aprendemos, manejar los conocimientos adquiridos y saber qué falta por aprender. Un alumno es metacognoscitivo cuando regula su propio aprendizaje, mediante la planificación de estrategias y comprobación de ellas, que es cuando se concientiza de cómo aprendió. Una estrategia es el conjunto de pasos que nos conduce a un fin y que es susceptible de ser evaluada para saber si la debemos seguir o no en la realización de cualquier otra actividad.
ya sea la resolución de un desafío académico o la estrategia de entrenamiento para ganar en un deporte. Es la capacidad de reconocer cómo hice algo para después volverlo a aplicar en futuras experiencias, ejercicios, problemas académicos o personales. Si la metacognición está ausente, los alumnos desperdician mucho tiempo estudiando para obtener pobres resultados. La metacognición está vinculada a una elevada capacidad intelectual para realizar trabajos eficientes y con menor esfuerzo, condensado en acciones concretas y bien articulados de acuerdo a la estrategia de pensamiento. Al ser consciente de cómo pensamos, podemos dirigir los esfuerzos con un fin determinado. En otras palabras, para que Wendy pueda enfrentarse a los desafíos y pueda autoevaluar sus capacidades, tiene que ser también su propio entrenador. La metacognición es también la capacidad de modificar el aprendizaje para adaptarlo a los cambios. Así como Wendy, los demás alumnos piensan diferente, y así también existen estrategias para cada uno. Solo formulándolas y aplicándolas, el alumno puede ser capaz de encontrar la que mejor le funcione. Esto también es parte de la metacognición. El profesor debe ser consciente de todas las particularidades y ayudarles a reconocer cómo piensa cada quien, es decir, su firma cognitiva. La metacognición es un hábito intelectual que se logra por la mediación del profesor acompañando a sus alumnos a planear una estrategia antes de cada actividad y a retomarla para evaluarla al finalizar la actividad. También es importante considerar que el alumno no hace metacognición solo en aspectos cognitivos, sino también cuando hace conciencia de qué elementos, como la motivación, la emoción o las sensaciones, intervinieron a favor o en contra para lograr el aprendizaje. Su importancia en la práctica pedagógica es clave para hacer del aula el lugar propicio donde los alumnos se expresen de acuerdo a sus competencias, habilidades y necesidades, reivindicando al docente como promotor y no como ejecutor, para que el alumno aprenda al ritmo de sus necesidades, con una dinámica de trabajo que al desarrollar sus habilidades intelectuales construya nuevos significados. Los beneficios que el alumno tendrá al momento de realizar metacognición son que sabrá enfrentarse eficientemente a cualquier actividad para resolver problemas. Podrá evaluar su desempeño en cualquier actividad, controlando la impulsividad, haciendo su aprendizaje más secuenciado porque sabe ordenar sus ideas, favoreciendo la aplicación de estrategias, logrando la transferencia en diferentes disciplinas y en situaciones de la vida cotidiana. Ahora que Wendy y Beto aplican la metacognición bajo la guía de Juan, están más que preparados para el éxito. Muy bien, profesores. Entonces, de acuerdo a este video que hemos observado, que nos ha hablado sobre cómo llevar la metacognición, yo quisiera que nosotros nos demos un tiempo para responder a esta pregunta. En relación al video, en relación al video observado, ¿no? ¿Qué ideas, fuerzas recojo de lo que se ha visto en este momento? ¿De acuerdo? A ver, un ratito voy a compartir ya. De otra manera, si no, espera un minuto, sí, porque si no, no voy a compartir bien. A ver, a ver, a ver. Voy a... sí, listo, ahora sí. Por acá alguien levantó la mano. Sí, vamos a ver. Yolanda, te escuchamos. Cuéntanos. Bueno, por lo que he podido observar en el video, da a entender que la metacognición son habilidades y destrezas del docente para enfrentar los desafíos, ¿no? De una manera organizada. Y también a estar preparados también para futuros retos, porque recuerda que en un aula, bueno, yo no soy docente, como le decía, yo tengo otra carrera, pero tengo también inclinaciones para la parte de docencia. Bueno, le comento, por ejemplo, yo soy, soy psicóloga clínica, pero estoy trabajando en la parte educativa y trabajo con niños con habilidades diferentes. Solamente me dedico a evaluarlos, pero también veo el desafío que hay en el docente en querer tener métodos, ¿no? Métodos para poder llegar al alumno. Y al ver que ese docente no tiene esos métodos, como decir, estrategias, se sienten como que un poco frustrados de no poder alcanzar, ¿no? Ayudar al niño.
Entonces yo supongo que si ese profesor ha adquirido los conocimientos desde que empezó la universidad o no sé si ha estudiado en instituto, creo que lo tiene bien presente que es la metacognición y eso tendría que aplicarlo en su vida diaria. Bueno, eso es lo que lo puedo decir. Así es, Yolanda, por supuesto. Todo docente, ya siempre, o sea, de su formación inicial, ¿no? Y también en la formación durante la práctica docente, la metacognición es algo que, o sea, es un tema que siempre se les ha conversado a los docentes, siempre se les conversa, porque esta nos permite el poder reforzar el aprendizaje que se tiene con los estudiantes. Y nosotros, ¿no? Todos los maestros, tú que ahora también estás trabajando con estudiantes, te puedes dar cuenta seguramente de que no necesariamente es que los estudiantes no aprenden, sino necesitan estrategia. Bueno, no aprenden, sí, definitivamente, pero no es justamente o cae en la responsabilidad de ellos, sino que ellos necesitan estrategias para poder entender cómo están aprendiendo, para poder entender qué es lo que necesitan, cuáles son los logros y cuáles son también los puntos de mejora o los aspectos de mejora que requieren para poder seguir avanzando. Y es algo que se relaciona mucho con la retroalimentación que vimos el día lunes y que muchos maestros no suelen tomar en cuenta. En muchos casos, tal vez lo hayas observado, suelen ser muy punitivos con respecto a los trabajos o bastante cerrados en relación a lo que quieren observar con sus estudiantes. He conocido profesores que creen de que revisando el cuaderno y marcando todo aquello que está mal, ayuda al estudiante a mejorar. Y eso no es cierto. He conocido maestros que creen de que un examen, un papel, ¿no? O unas cuantas preguntas define lo que el estudiante ha ido aprendiendo durante todo un bimestre. Y el maestro se basa exclusivamente en contenidos y no en las habilidades que alguien puede tener. Y eso definitivamente limita mucho al estudiante a que pueda seguir avanzando. Ok, ¿alguna participación más, profesores? ¿Qué me dicen? Yolanda, otra vez, dinos, por favor. Profesor, sí, quería comentar algo más. Es que hoy en día, como se ve tantos niños con problemas de aprendizaje, también es bueno tomar en cuenta la metacognición, el lado emocional, porque usted sabe que un niño, cuando no se va motivado a aprender en el colegio, de hecho que no va a dar su 100%, va a tener ciertas dificultades y eso también influye también dentro de la familia. Es como una triada, ¿no? Colegio, docente y alumno. Si nosotros queremos aplicar las estrategias, la triada tiene que funcionar, ¿sí o no? Así es. Entonces, así es. Eso es lo que quería compartirle. Ok, muchísimas gracias, Yolanda. ¿Alguien más que quisiera compartir sus apreciaciones con respecto al video? Valentina, Mirta, Saray, Jordi, ¿qué me dicen? Buenas, yo otra vez. Mira, bueno, la metacognición es un tema que yo conozco desde que estaba en la universidad porque tenía un profesor que siempre nos hacía a cada clase y al otro día teníamos que traer nuestra metacognición, ¿no? Y me pareció tan interesante esa estrategia de aprendizaje que yo después la aplicaba en mis estudiantes. Yo soy del área de sociales y de verdad que la metacognición no es otra cosa que la palabra clave es hacerse consciente realmente, tú como docente y también crear ese estado de conciencia en los estudiantes de lo que están aprendiendo, qué importante es para ellos, cómo lo pueden aplicar y también, obviamente, cómo pueden ser ellos en la vida, porque como tú lo decías en algún momento, no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito personal, en todo se puede aplicar realmente la metacognición. El ser consciente es muy, muy, muy importante en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, Valentina. ¿Qué nos dice Mirta? ¿Qué nos dice Saray? ¿Qué nos dice Jordi? ¿Están ahí, profesores? Mirta, Saray, Jordi. Buenas noches. Buenas noches, Mirta. Que no podía abrir mi audio porque estaba acompañando con otra clase de una compañera, ayudándola y no podía hablar. Pero bueno, aquí solamente breve, ¿no?
Bueno, siempre al final de cada clase, en mi grupo, bueno, enseño educación inicial, siempre acostumbramos a hacer el final, como dicen, la metaconexión, como un recuento de todo lo que se ha realizado en la sesión, como un cierre de clase y preguntarle al niño de qué manera, cómo se sintió, si le gustó la clase, no le gustó, si estuvo difícil, no estuvo o estuvo fácil, ¿no? ¿No? Y cuál fue el inconveniente que tuvo al realizar en el momento de que se dio todo el proceso de la clase, ¿no? Yo creo que la metacognición siempre es importante al final de cada sesión de aprendizaje, ¿no? Porque uno ahí más en sí recopila el estado de ánimo que ha tenido el niño para poder recibir lo que es la clase, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ok, muchísimas gracias, Mirta. Gracias, Jordi, también por el comentario que nos haces. Y qué bueno que estés acá también aprendiendo temas nuevos. Vamos entonces a avanzar, profesores, ¿sí? Y ahora veamos justamente, como lo mencionaba hace rato Yolanda, ¿no? 5 estrategias para promover la educación, la metacognición en la educación. Uno es, por ejemplo, celebrar tutoriales regularmente con los estudiantes de cómo es lo que cómo tienen que llevar a cabo este proceso metacognitivo para que seamos conscientes o sean conscientes de lo que están aprendiendo. Fomentar un ambiente de diálogo ya constructivo. La metacognición no tiene que asustarnos, la metacognición no tiene que ser punitiva, la metacognición tiene que ser reflexiva para poder entender cómo yo he ido aprendiendo. Asimismo, apostar por el aprendizaje autónomo, porque para eso nos sirve. Si yo soy consciente de mis procesos de aprendizaje, entonces voy a poder entender qué es lo que he logrado, qué es lo que no logré, cuáles fueron mis aciertos y desaciertos para poder avanzar en mi aprendizaje, ¿no? Puedo justamente, a partir de lo que yo reflexiono, ¿no? Entender que puedo lograr muchas cosas por cuenta propia y hacerlo y trabajarlo y lograrlo, ¿no? Con todas las personas con quienes yo estoy trabajando, ¿no? Con mis estudiantes, entre mis compañeros, ¿no? Entre docentes mismos. Proporcionar también diarios de reflexión en relación a que la metacognición siempre tiene que realizarse. La metacognición no puede quedar de lado en las sesiones de clase. Así sea una sesión bastante breve, también tiene que realizarse la metacognición porque todos los días los estudiantes están aprendiendo. Y por último, proporcionar casos prácticos en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, para poder llegar, ¿no? A una metacognición aún más reflexiva por parte de nuestros estudiantes. Entonces, ahora nosotros vamos a ver otro aspecto. Estrategias de cierre, ¿no? De una clase. ¿De acuerdo? Acá también les voy a dar unos minutos bueno, vamos a ver el video de manera completa y vamos a desarrollar luego algunas preguntas, ¿sí? Que quisiera que lo escriban, ¿no? Por el chat, las respuestas que ustedes tienen, les voy a dar tiempo para que ustedes respondan y quisiera de que a partir de eso podamos también conversar como ahora lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, acá está mi video y voy a comenzar a compartirlo. Por favor, tomemos nota y comenzamos. Habilidades docentes áulicas. ¿Cómo cerrar didácticamente una clase? La clase se desarrolla a través de procesos comunicativos. Por consiguiente, corresponde prepararlos convenientemente. En este proceso comunicativo, el profesor necesita de habilidades, entendidas estas como competencias docentes o desempeños observables que facilitan la adquisición de los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes. Ya hemos analizado la importancia del inicio de una clase. Ahora nos concentraremos en una habilidad docente asociada con la necesidad de dar sentido de unidad a la sesión, es decir, a la clase hay que darle una muy buena apertura e igual cerrarla de manera lógica, psicológica y funcional. A este momento final,
suele identificárselo como sistematización de aprendizajes. Este espacio didáctico también contribuye a potenciar las habilidades de pensamiento relacionadas con la síntesis, por lo que merecen una práctica constante. No ayuda al estudiante a tener información dispersa en su cabeza. Este paso suele ser olvidado por algunos profesores. Sin embargo, si se hace una muy buena sinopsis de la clase, favorecemos su recuerdo y asociaciones que posibilitan el posterior aprendizaje significativo. Como todo el proceso didáctico, la sistematización se planifica seleccionando las actividades que propicien una buena síntesis. Así, por ejemplo, se podrá realizar con los estudiantes mapas mentales, con énfasis en los conceptos que se utilizaron en la clase, diagramas para recordar estructuras aprendidas, elaboración en grupo de flujogramas, enfatizando procedimientos o procesos, ejercicios de ordenamiento de actividades dispersas presentadas por el profesor para construir un flujograma, cuadros sinópticos jerarquizando la información estudiada, redacción de párrafos con ideas clave del nuevo conocimiento, revisión con los estudiantes de las presentaciones utilizadas por el profesor, PowerPoint, Prezi, etc. Elaboración de presentaciones en PowerPoint o Prezi elaboradas por los estudiantes en trabajos grupales. Exposición de resúmenes orales con apoyo de fichas o de presentaciones en PowerPoint o Prezi. Elaboración en clase de pósters sencillos. Elaboración de collages. Reconstrucción de experiencias realizadas en clase explicando sus fases. Recordatorio de puntos críticos que genere el aprendizaje de determinado tema. Todas estas actividades siguen procesos en los que las instrucciones deben ser muy bien dadas. Estas técnicas se van acumulando, constituyendo un excelente repertorio para el trabajo intelectual de los estudiantes dentro o fuera del aula. Por otra parte, la calidad del cierre de una clase ofrece indicadores al profesor sobre si los estudiantes están listos para un nuevo aprendizaje en una nueva clase. Recuerde, un buen cierre de clase augura buenos comienzos para otras. Muy bien, hemos visto este video sobre la importancia de los cierres de clase, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionarnos en la actividad que realizamos muchos docentes cuando ya estamos acabando las actividades académicas de una sesión de clase. Pero también nos lleva a pensar en aquellos docentes quienes no, claro que sí, Yolanda, quienes no adecúan correctamente su tiempo, ¿no? Y no llegan a realizar el cierre adecuado de una sesión de clase. Lo que nos lleva en muchas oportunidades a que nuestros estudiantes no comprendan lo que se busca lograr con ellos, a que ellos no vean justamente las necesidades que se pretenden, ¿no? En relación a lo que se está haciendo. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso, ¿no? Para esto, de acuerdo al video, vamos a responder, a ver dónde estoy, estas tres preguntas, ¿sí? Responde la siguiente pregunta de acuerdo al video, ¿no? ¿Cómo debemos cerrar adecuadamente una sesión de clase? ¿Qué necesita el profesor para el cierre de una clase y por qué? ¿Y qué contribuciones nos aporta el cierre de clases? Vamos a darnos unos minutos para responder esto, unos 5 o 6 minutos, y luego seguimos socializando, ¿de acuerdo? Por favor, es necesario que todos respondamos las preguntas, las tres preguntas, ¿sí? Ahí está el video y si consideran, lo podemos volver a ver. Les he pasado el link por el chat.
Muy bien, profesores. Entonces, vamos por la primera pregunta. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con respecto al video que hemos observado, ¿cómo deberíamos nosotros cerrar adecuadamente una sesión de clase? ¿Qué nos dices, Alfredo? El resto puede, por favor, responder por el chat. ¿Está bien? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo debemos cerrar adecuadamente una sesión de clase? Mirta, Valentina, Yolanda, Marisol, Alfredo. ¿Cómo debemos cerrar adecuadamente una sesión de clase? ¿Qué me dicen, profesores? Vamos, les espero la respuesta de acuerdo al video que hemos observado. Ok, hacer una retroalimentación, nos dice Yolanda. Gracias, Yolanda. ¿Alguien más? ¿Podemos ir respondiendo, Yolanda, las otras preguntas que están ahí? ¿Sí? Pero, ¿cómo debemos hacerlo? Valentina dice, debemos cerrar adecuadamente utilizando estrategias como las que indica en el video. Por ejemplo, Valentina, ¿puedes mencionar algunas de las que te haya interesado mostradas en el video? ¿Qué nos dice Mirta? ¿Qué nos dice, dónde está Alfredo, que también están en clase? Acá, por ejemplo, mapas mentales, en grupos, cuadros sinópticos, Valentina. Ok, perfecto. ¿Y qué necesita el profesor para el cierre de una clase? ¿Por qué? De acuerdo al video, ¿sí? Todo es de acuerdo al video. ¿Qué es lo que necesita el profesor para cerrar adecuadamente una clase? ¿Qué nos dice Valentina, Yolanda? ¿Qué necesita el profesor para cerrar adecuadamente una clase? Alfredo, ¿estás ahí? Igual podemos ir respondiendo, Alfredo, por el chat. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las mismas preguntas. Y también la última pregunta, ¿no? ¿Qué contribuciones nos aporta el cierre de la sesión de clase? ¿Qué nos dicen? Acá, por ejemplo, Profe, Mirta nos... Dime, te escucho. profe, mejor leo. Por ejemplo, yo, según lo que vi en el video, ¿qué requiere un profesor? Una de las cosas importantes es herramientas, ¿ok? Que le permitan para que el aprendizaje sea significativo, no solamente estrategias, porque la estrategia está ahí, pues, entonces puede usar, por ejemplo, lo que decía el video, signosis, mapas mentales, de acuerdo al tema también y al contexto, porque yo aplico muchos de estos aspectos en sociales, por ejemplo, ¿ya? En el área social Ujú. se presta para muchísimo, realmente. Pero también las herramientas que tengo, ¿qué tengo? Tengo un pizarrón, tengo una computadora, tengo para que los chicos hagan, por ejemplo, las PowerPoint, una presentación, tengo, no sé, tantas herramientas que pueden existir en un salón de clases en algún momento, ¿no? Eso, que tenga internet, o sea, las herramientas, eso requiere un profesor también tener en clases, pues. Por supuesto que sí, Valentina, los recursos tecnológicos que necesita el profesor, ¿no? Y que son en la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Que son indispensables para poder desarrollar de mejor manera, ¿no? En los cierres de clase. Mirta, por ejemplo, nos dice, ¿no? Empleando diversas actividades como juegos libres, collage de dibujos, Yolanda, hacer un resumen específico del tema, hacer preguntas, promover la reflexión, celebrar los logros. ¿Qué contribuciones ya nos aporta el cierre de clases? Nos aporta justamente para el docente de que él pueda reaccionar en torno a qué es lo que necesita y qué es lo que podría hacer para las siguientes clases. Recordemos que el cerrar adecuadamente una sesión de clase no solamente le sirve al docente, ¿no? Por ejemplo, el terminar con la metacognición, por supuesto que sí, Marisol, ¿no? Pero nos aporta justamente a que nosotros podamos llegar a la reflexión, ¿no? De todo lo que podemos estar realizando, de todo lo que podamos entender que necesitamos para la sesión y también todo lo bueno que hemos logrado nosotros.
Por esa razón, ¿no? Veamos algunos recursos para el cierre de clase. Uno de estos, por ejemplo, es el breve resumen en un minuto. Por ejemplo, en un minuto, cada estudiante debe resumir lo aprendido o trabajado en la clase y escribirlo luego. Y escribirlo luego, se reúnen en equipos, no comparten sus resúmenes y eligen el mejor o redactan uno nuevo. También que debe ser breve, ¿no? Porque lo estoy compartiendo con mi compañero. Lo anterior se debe realizar en un tiempo determinado, ¿no? Y finalmente, algunos o en la totalidad de los grupos comparten su resumen a todo el salón, ¿no? O sea, esto me sirve, ¿no? Para poder señalar lo que he ido aprendiendo. En el pleno se pueden enfatizar conceptos o estrategias, resolver también dudas. Además, el docente puede hacer una evaluación de los aprendizajes alcanzados en base a los resúmenes expuestos por todos sus estudiantes. Otro recurso, ¿sí? Es el 532, respuestas o ideas. Y se realiza una pregunta abierta que permita enlistar respuestas o ideas. Mirta, vamos, te escucho. En lo que se refiere usted, bueno, en mi caso que enseño educación inicial, los niños casi pues no escriben, ¿no? Pero sí lo Ujú, pueden dar a ujú. conocer lo que han aprendido mediante un dibujo, porque empleo casi al final que me hagan un dibujo de acerca de lo que han aprendido, lo que más les ha gustado de la clase, ¿no? Yo creo que está bien hacer eso, ¿no? Por supuesto que. Claro, claro que sí, Mirta, porque en este caso, si bien tus estudiantes no tienen una escritura convencional como nosotros, por lo menos a través de sus dibujos ellos pueden expresar todo lo que han ido aprendiendo, ¿no? Eso es clarísimo. Por otro lado, les decía, ¿no? Estrategia de 5, 3, 2 respuestas, ¿no? Se realiza una pregunta abierta que permite listar respuestas o ideas. Se pide a los estudiantes que cada uno enliste 5. Luego deben reunirse en parejas y elegir las 3 mejores respuestas que tienen en conjunto. Toma un poquito más de tiempo, ¿no? Posteriormente deben reunirse en grupos de 6 estudiantes donde cada pareja encontrará sus 3 respuestas y el grupo elegirá 2 de las mejores respuestas, las cuales compartirán al grupo a través de un pleno o escribiéndolas también en la pizarra, por ejemplo, a través de post-it que el docente puede estar guiando para ellos. ¿Sí? Otra estrategia, o mejor dicho, otro recurso para el cierre de clase, no es, por ejemplo, el tener en cuenta qué aprendí y qué me gustaría aprender. En este caso, se solicita a los estudiantes que indiquen 3 aprendizajes que hayan tenido durante la clase y además se les solicita que indiquen qué les gustaría aprender en la próxima. Sí, en este caso, se lleva mucho a hacer partícipe al estudiante de todo lo que puede estar aprendiendo. Luego se comparten las respuestas en un pleno, guiando la conversación a afianzar conceptos o estrategias, resolver dudas y a presentar lo que se trabajará en las próximas clases. Ahora, tengamos en cuenta que cuando hablamos de que vamos a preguntarle a los estudiantes qué les gustaría aprender, no hablo exclusivamente de contenidos, sino sobre las habilidades y las formas de cómo ellos van a estar aprendiendo todo lo que ustedes le enseñen. Y por último, esto que ustedes pueden observar, la evaluación de la clase, ¿no? Es una técnica para poder trabajar también con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, les puedo alcanzar a ellos o proyectarlo, ¿no? O escribirlo o presentarle un papelote para que jugando con el dato ellos puedan responder, por ejemplo, ¿no? Menciona lo que hayas aprendido hoy, dale un cumplido a alguien por el trabajo realizado en clase, describe la idea que más te haya gustado hoy en clase, explica qué emoción, ¿no? Has experimentado hoy, ¿no? Describe lo que empujó a salir de tu zona de confort, a lo que te obligó, ¿no? Finalmente a hacer un mayor aporte dentro de tu equipo o para el aula, o cómo vas a aplicar lo que hoy has aprendido. De acuerdo a cómo el dado pueda ir guiándome, el profesor puede ir haciendo estas preguntas a los equipos, a un estudiante de manera específica, ¿no? Y así también poder cerrar la clase para que todo quede, ¿no? Finalmente consolidado en cada una de las cosas que se van a estar haciendo. Y ya por último, sí, tenemos 5 tips para el cierre efectivo de clase, ¿no? Hagamos, ¿no? Un resumen del día, recapitula los puntos claves de la lección para reposar el aprendizaje, preguntas y respuestas, abre un espacio breve para aclarar dudas y responder preguntas,
una actividad de refuerzo, realizar una actividad rápida, ¿no? Como un cuestionario, un juego, un quiz, si es que tengo la oportunidad de la tecnología, para consolidar el conocimiento, el adelanto de la próxima clase, proporciona una vista no previa de lo que se abordará en la próxima sesión para mantener el interés y la anticipación. En el caso, por ejemplo, quienes me enseñan sociales, como decía Valentina, ¿no? Puedo yo optar por dejar tareas flipped para que ellos puedan ir anticipándose ante los contenidos que van a trabajar y ya venir con un conocimiento previo sobre lo que se va a hacer la próxima semana. Y por último, ¿no? La reflexión y la retroalimentación. Pidan a sus estudiantes que compartan lo que aprendieron y cómo se sintieron, y ofrece, ¿no? Un breve feedback sobre su desempeño o un desempeño general de todo el salón, de cada uno de los equipos, ¿no? Apuntando sobre todo a lo que se hizo y no a la persona. ¿Está bien? Y finalmente, profesores, una última pregunta, ¿no? ¿Qué aprendizaje me llevo de esta capacitación? ¿Sí? Quisiera de que todos los que están acá puedan escribir a través del chat para poder leerlos. ¿De acuerdo? ¿Qué me llevo de esta capa? De 5 días. Los leo. ¿Qué me llevo de esta capa? Valentina dice refrescar conocimientos y conocer algunas estrategias nuevas. Gracias, Valentina. Sí, vamos, los espero a todos. Sí, gracias, gracias, Valentina, por tus palabras. Te agradezco un montón. Yolanda dice que cada día se aprende algo nuevo para ser más competitivos. Por supuesto que sí, Yolanda. Vamos a esperar una respuesta más para poder continuar. A ver, vamos a esperar una respuesta más. Y Mirta nos dice, ¿no? Nuevos conocimientos, mejorar mis estrategias de aprendizaje. Bien, muchísimas gracias, chicas. Sí, profesoras, muchísimas gracias por el aporte que ustedes hacen. Yo también les agradezco un montón por el tiempo de estar acá conmigo. Sé de que a fin de año, en diciembre, es bastante pesado llevar una capacitación, pero qué bueno de que sigamos nosotros justamente y estemos en la búsqueda de seguir mejorando dentro de nuestra práctica. Sí, gracias, Marisol, también por tu respuesta, ¿no? Aprender estrategia para mis clases, y les agradezco un montón por estar acá conmigo. Yo igualmente les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, ¿no? Que tengan un buen fin de semana que ya se acerca, ¿no? Y que todo lo que hemos visto en estos 5 días les sirva para cada una de las sesiones que ustedes van a estar realizando. Nos vemos, cuídense un montón y las dejo con Silvia. Silvia, te doy la palabra.